Buenas tardes, hoy nos encontramos en la ciudad de Iguala, Guerrero, una ciudad muy histórica. Estamos en el Santuario de la Bandera Nacional. Me encuentro con mi compañero Miguel Cardoso. El tema de hoy será la evolución de la gastronomía durante la Revolución Mexicana. Acompáñenos. Para poder entender nuestra identidad culinaria actual, es importante que retrocedamos en el tiempo y vayamos directamente a la Gran Tenochtitlan, donde nuestros antepasados prehispánicos tenían hábitos alimenticios muy diferentes a los que conocemos hoy en día. Aunque la base de ingredientes puede llegar a ser la misma en algunas ocasiones, como es el maíz, el frijol o los chiles, que siguen vigentes en casi todo el territorio mexicano, si no es que en todo el territorio, es importante que sepamos que lo que se comía antes no es lo mismo. Ellos consumían mucho lo que es animales de río, en las costas ellos pescaban sus mariscos, peces, animales de caza en el centro y sur, como son venado, jabalí, teporingos, que son pequeños conejos, y una variedad sin fin de aves. Por ejemplo, el guajolote fue una de las aves más consumidas en esa época. Como dato interesante, es importante que sepamos que existen muchos mitos acerca de la alimentación, que no era nutritiva, que no contenía mucha proteína animal, etc. Todo esto es erróneo. Se dice que la cultura prehispánica era de las más sanas en el mundo, ya que consumían prácticamente todos los nutrientes que se necesitan para que el cuerpo humano funcione. Algo interesante es que el gran emperador Moctezuma consumía helados. Ustedes dirán, ¿helados en esa época? Sí, el emperador Moctezuma mandaba a sus lacayos directamente hasta la punta del Popocatépetl a que le trajeran nieve recién recolectada y fresca, y con ella hacía raspados con bases en frutas naturales que se consumían en esa época, como eran la pitaya, la ciruela o la guayaba. Para empezar a hablar de nuestro tema, que es la Revolución Mexicana, es importante partir de dos factores que marcaron gran cambio en la alimentación de nuestros antepasados. Una de ellas es la llegada de los españoles al continente americano, que como sabemos tuvo un gran impacto en prácticamente todo el estilo de vida, y la otra, que es de donde partimos hoy para hablar de esto, es el afrancesamiento en México. El afrancesamiento empieza con la intervención francesa de la Guerra de los Pasteles y llega a su fin cuando termina la Revolución Mexicana, el conflicto armado que abordaremos ahorita. Para poder entender este periodo histórico es importante que hablemos de un personaje que jugó un rol muy importante en lo que es la gastronomía como la conocemos hoy en día. Es nada más ni nada menos que el general Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, quien fuera dictador durante más de casi 35 años en el poder, en algún momento peleó en la segunda intervención francesa de 1862 en contra de los franceses. Por alguna razón que aún se desconoce, Porfirio Díaz fue modificando su pensamiento hasta llegar al punto de querer afrancesar lo que es la burguesía y la clase alta en México. Por esta razón introdujo lo que son técnicas culinarias, ingredientes, platillos en general, incluso mandó traer un chef francés con su séquito de cocineros, confiteros, reposteros y panaderos para que elaboraran las comidas y las cenas en la casa presidencial. Por esta razón, pues, es fácil comprender lo que es México hoy en día. No tenemos que ir muy lejos. Si nosotros ubicamos la arquitectura de la capital, podremos ver el Palacio de Bellas Artes y en general edificios del centro histórico que fueron edificados durante su mandato y que podemos ver claramente una influencia francesa. Como les mencionaba, Porfirio Díaz mandó traer un chef desde Francia para que elaborara sus banquetes en Palacio Nacional. Este chef es nada más ni nada menos que Sylvain Damont, quien llegó en 1891 a territorio mexicano, acompañado de su séquito de confiteros, panaderos, pasteleros, reposteros, etc. Todo esto empleando técnicas de alta cocina francesa e ingredientes de la más alta calidad. Generalmente eran importados, ya que en esa época no existía la globalización como la conocemos hoy en día. Entonces, cada banquete que se elaboraba en Palacio Nacional tenía que mandar traer los ingredientes directamente desde Europa, llámese España, Francia, Italia, Inglaterra, etc. Durante los banquetes en Palacio Nacional se ostentaba de gran lujo y una increíble técnica culinaria que empleaba este chef. Un ejemplo de ello es uno de los banquetes que muchos consideran el más ostentoso y lujoso del porfiriato, que fue el del 3 de julio de 1910 en Palacio Nacional. En este banquete se consumieron nada más ni nada menos que botellas de un increíble valor monetario, como es vino de Cádiz, Jerez de Cádiz, vino tinto de Borgoña, champaña
e inclusive Cognac Martel, del que se dice que se consumieron 3.000 botellas. No es difícil imaginar cuánto habrá costado este banquete. Como muchos sabemos, en este periodo que es el Porfiriato, el pueblo sufrió de una increíble pobreza. Surgieron las tiendas de raya, el proletariado estaba en la ruina, las jornadas laborales eran larguísimas, y esto fomentó un gran descontento en la población. Es por esto que estalla la Gran Revolución Mexicana de 1910, iniciada y levantada por Francisco I. Madero. También durante el Porfiriato surge algo que no existía en México, que son los restaurantes, del francés restaurar el cuerpo. Un lugar donde tú llegabas, te sentabas y te daban el menú. El menú como lo conocemos hoy en día, que en cualquier lugar nos lo dan llegando a nuestra entrada, en esa época no existía. Menú también es francés y es la carta donde tú puedes escoger lo que vas a consumir. Otra cosa que surgieron y que no existían son las heladerías, los tíbolis y a finales de la centuria los cafés. El café es importante que sepamos como dato histórico que fue la bebida que vino a desbancar a un grano que se consumía desde la época prehispánica, que es nada más y nada menos que el cacao. El cacao, nuestros antepasados lo consumían mezclado con agua, con chile y con miel. Podría ser miel de abeja, miel de agave o incluso sin endulzar. A veces lo consumían hasta con sal. A la llegada de los españoles se adopta otra técnica para preparar lo que es el cacao, que es como conocemos el chocolate hoy en día, que es con leche y azúcar. Pero durante el Porfiriato, por lo mismo de las técnicas francesas, llega a México este grano proveniente de África, que más específicamente es Etiopía, el lugar donde se origina el café. Llega a México y es muy aceptado por la población, sobre todo de la clase alta y la burguesía. Por esta razón surgen nada más y nada menos que Sanborns, por ejemplo, uno de los restaurantes más famosos que siguen vigentes hoy en día en México, y donde, como dato histórico, fue donde llegaron Pancho Villa y Zapata a descansar a sus tropas cuando entraron a la Ciudad de México. La culminación del afrancesamiento para las clases altas, ya que en el pueblo no hubo grandes cambios, llega a su fin durante el estallido de la Revolución Mexicana. Durante este periodo se tuvo un importante cambio en nuestra alimentación, gracias a dos factores: la escasez de alimento y el ferrocarril, que jugó un rol decisivo ya que conectaba las distintas regiones del país y permitió la fusión de las cocinas nacionales, el transporte de ingredientes y la mezcla de gente y sus costumbres alimenticias. Un ejemplo de ello es el surgimiento de las famosas Adelitas. Cuenta la leyenda con este nombre bautiza al gran Pancho Villa a Altagracia Martínez, una simpatizante de la revolución, aunque más tarde se usaría para nombrar a cualquier mujer que luchara y apoyara a los guerrilleros, quienes entre sus pertenencias diarias llevaban comales, ollas y utensilios pequeños, con los que montaban sus cocinas improvisadas donde podían. Esto incluía montañas, selvas, desiertos o incluso el techo de tren en movimiento. Y sus ingredientes casi siempre tenían la misma base: el maíz para tortillas y tamales, los chiles secos, frijol, algunas frutas cuando se podía, y animales que encontraban, a veces incluso comían carne de caballo, perro o gato. Los revolucionarios se alimentaban de dos formas: una del cultivo de los lugares a los que llegaban y la otra del ganado que robaban, generalmente era de las haciendas, ya que la política revolucionaria era no robarle a los pobres, sino robarle a los ricos. Un ejemplo de ello fue Pancho Villa, quien le llamaban el Robin Hood mexicano, porque a donde llegaba robaba el ganado y lo vendía para abastecer de armas a su ejército o para alimentarlo. Cuando ninguna de estas dos eran posibilidades, a lo que tenía que recurrir las Adelitas, mujeres cocineras de los soldados, era recoger lo que podían encontrar en el campo, fueran quelites, flor de calabaza, epazote. En algunas ocasiones en los lagos pescaban truchas y las cocinaban envueltas en hojas, como ya mencioné, hoja santa, por ejemplo. Otra base de la alimentación revolucionaria fue el pulque, debido a varias razones. Una de ellas es su bajo costo, la facilidad del maguey para darse en climas áridos, y la tercera, su gran valor nutritivo, ya que había veces que era lo único que consumían los soldados. El pulque fue un factor muy importante durante toda la revolución. Se usó para festejar, se usó para alimentar, incluso se llegó a sustituir al agua en ocasiones de escasez. También se inventaron nuevos platillos durante este periodo. Un ejemplo claro de ello es la famosa discada norteña, un guiso que se compone de carnes, tocino, en ocasiones puede llevar pollo, pimiento, chiles, tomate, jitomate, cebolla,
Todo esto se guisa en un disco de arado, por eso se llama discada, y se consume con tortillas de maíz o de harina en el norte. Los guerreros revolucionarios también se daban sus festines, no nada más el pueblo y los generales. Un ejemplo de ello es que en todas sus victorias siempre estuvo presente la barbacoa, los pipianes, el mole, los tacos, el pulque y en algunas ocasiones los destilados que robaban de las haciendas. También los festines se daban para recordar a sus generales y héroes caídos. Un ejemplo de ello es que Álvaro Obregón, en una de sus victorias más famosas, pidió específicamente que le cocinaran mole con guajolote y le dieran pulque, esto en honor a la comida del pueblo. Él no quería ser ostentoso, por esta razón pidió este platillo, que ahora el mole es uno de los platillos más emblemáticos de la cultura mexicana y es probado hasta por los extranjeros que vienen a conocer México. Como dato curioso, el general Pancho Villa, el Centauro del Norte, era promotor de la ley seca. Pese a lo que se piensa, no consumía ninguna gota de alcohol, ya que él decía la cerveza sabía a miado. Y a él le gustaba mucho la malteada de fresa. Oye tú, Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? Al final de la revolución lo único que queda es el legado gastronómico que esta nos dejó, pero no es cualquier legado, es un legado estructurado por años y años de tradición, de evolución, en la que se han mezclado diferentes culturas, diferentes razas, diferentes ingredientes, técnicas culinarias de diferentes lados, francesas, españolas, prehispánicas, hasta formar la cocina mexicana moderna que conocemos hoy en día, una cocina que arrastra años y años de tradición. Es importante saber que tuvieron mucha importancia los frailes, la religión católica, los presidentes que hemos tenido, los conflictos armados que esto ha generado, porque la independencia y la revolución en específico fueron conflictos que nos dejaron una cultura de la comida, hábitos alimenticios increíblemente buenos y que son los que adoptamos hoy en día, como son los tacos, tortilla, chile, frijol, maíz en todas sus variedades. El mexicano es por excelencia tragón, disfruta su comida, sea desde el más pobre hasta el más rico, sabe comer y es algo que nos admiran en otros países. El mexicano no se raja, como diría Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad. Gracias a esto, nuestra cocina se identifica como una de las mejores del mundo. Es por esta razón que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en noviembre de 2010. Ya que estamos aquí en Iguala, ¿por qué no vamos a zamparnos unos buenos chilitos en nogada? ¿Qué dices? Pues no estaría mal, vamos, ¿nos acompaña?